Cuando Thomas Edison era joven, se le describía como un idiota. Aún así, se convirtió en uno de los inventores más legendarios, transformando el mundo y creando un imperio empresarial. Hay un dicho común que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Por eso la gente llamaba mago a Thomas Edison. Edison jugó un papel instrumental en el avance del telégrafo, la radio, la cámara, el teléfono y más famosamente, la luz incandescente. Muchos la consideran de las personas más influyentes de la historia. No hay duda que verlo empezar de cero y desafiar las probabilidades es muy inspirador. Sin embargo, aunque Edison es uno de los inventores más famosos, algunos argumentan que realmente no era el genio que se dice que era, y que en cambio solo robó el trabajo de otros y se atribuyó el crédito a sí mismo. Y esto llevó a batallas dramáticas, como donde Edison luchó contra Nikola Tesla por la gloria de iluminar el mundo. Fortunas surgieron y desaparecieron en segundos. Aquí surgió el lado oscuro de Thomas Edison. Así que el legado de Edison no es blanco y negro. Pero como esta es una historia tan fascinante, solo para este video, decidí contratar a un artista de voz en off profesional y un estudio de animación en 3D para ayudar a dar vida a esta historia. Viajemos juntos al pasado, hasta los 1800. Bienvenidos a la verdadera historia de Thomas Edison, el hombre que conquistó la oscuridad. Thomas Edison nació en 1847, pero se le describía como defectuoso, ya que tenía una cabeza anormalmente grande y estaba frecuentemente enfermo. La infancia de Thomas fue difícil y solitaria. Sin embargo, nunca fue aburrida porque la curiosidad de Thomas era insaciable. Quería saber qué era todo y por qué las cosas funcionaban de la manera en que lo hacían. El padre de Thomas encontró sus preguntas interminables agotadoras, pero la madre de Thomas estaba feliz de alimentar su curiosidad. Un día, Thomas vio a un ganso del vecino empollando y le preguntó a su madre durante horas. Esa noche, Thomas tomó los huevos del pájaro, entró al granero de su vecino para hacerles un nido e intentó empollarlos él mismo. Pero mientras que sus aventuras infantiles eran encantadoras, la curiosidad de Thomas también podía ser peligrosa. Otra vez inició un pequeño incendio en el granero de su padre solo para ver qué pasaría. Como el fuego era tan grande, si el viento hubiera ido en otra dirección, habría podido quemar todo el pueblo. Después de esto, su padre estaba convencido de que Thomas era un idiota, así que lo azotó frente a todo el pueblo. Las cosas empeoraron aún más cuando Thomas contrajo un grave caso de fiebre escarlatina. El dinero era tan escaso que su padre lo sacó de la primaria para comprar medicina. Cuando Thomas finalmente volvió a la escuela al año siguiente, estaba muy atrasado en comparación con los demás niños. Como si no fuera suficientemente vergonzoso que su padre lo tratara como un idiota, sus maestros también lo hacían. Un día en la escuela, Thomas escuchó a dos maestros burlándose de él, así que corrió a casa y le dijo a su madre que nunca quería volver. La madre de Thomas se negó a creer que su hijo era un idiota, pero claramente la educación tradicional no funcionaba para él, así que decidió educarlo ella misma. Gracias a su madre, Thomas aprendió lectura, escritura y aritmética básica tan bien como cualquier otro niño. Y una vez que se cubrieron esos fundamentos, ella no le impuso materias como lo hacían sus maestros de escuela. En cambio, ella le permitió seguir sus intereses. Un día, Thomas leyó un libro que describía experimentos científicos que podía hacer en casa. Después de realizar cada uno de ellos, pidió otro libro, trabajó en eso y luego siguió pidiendo más. Mientras crecía el amor de Thomas por la ciencia, también aumentaba su capacidad de meterse en problemas. Una vez, cuando Thomas estaba tratando de entender cómo funcionaban los globos, le dio a un niño un polvo químico.
con la esperanza de que se elevara y se fuera volando. Pero en cambio, el niño simplemente se puso increíblemente enfermo. Otra vez, cuando Thomas aprendió que la fricción genera electricidad estática, ató cables metálicos a las colas de 2 gatos e intentó frotarlos, lo que solo le valió arañazos. Esto no detuvo a Thomas, porque cuando algo era un misterio para él, tenía que entenderlo. Así que Thomas comenzó a recolectar todo lo que podía encontrar por si era útil, desde plumas hasta metales y hueso. Su madre le instó a iniciar su propio laboratorio en casa en su sótano para que pudiera practicar sus experimentos allí. Sin embargo, era muy básico y para hacer experimentos más avanzados necesitaba dinero. A los 12 años, Thomas trabajó en un tren vendiendo periódicos y bocadillos a los pasajeros. Para un chico obsesionado con la ciencia y las máquinas, trabajar en un tren fue un paraíso al principio. No pasó mucho antes de que ocurriera un accidente. Un día, cuando Thomas llevaba una pila de periódicos casi tan grande como él, notó que su tren ya estaba saliendo de la estación. Corrió tras él y alcanzó un vagón de carga justo a tiempo. Pero con el tren ya en movimiento, Thomas perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer y ser aplastado por el tren. Milagrosamente, alguien logró agarrar a Thomas por las orejas y subirlo a un lugar seguro, pero sintió algo romperse dentro de su cabeza. Para cuando Thomas se recuperó del dolor inicial del accidente, apenas podía escuchar algo. Thomas quedó parcialmente sordo y nunca se recuperaría. En realidad, su audición solo empeoraría con el tiempo. Después de esto, Thomas cambió. Comenzó a pasar más tiempo solo y tomó sus estudios científicos aún más en serio que antes. Pero sí dijo que su sordera le facilitaba concentrarse durante periodos más largos. Thomas incluso montó un mini laboratorio en el vagón de equipaje del tren para poder seguir experimentando mientras trabajaba. Desafortunadamente, esto causó un problema completamente nuevo. Durante un experimento, Thomas derribó una botella de fósforo de la estantería y accidentalmente inició otro incendio. Sin embargo, pronto Thomas tendría la oportunidad de redimirse. Un día, cuando tenía 15 años, vio un tren llegando a la estación y a pocos metros, un bebé gateando justo en su camino. Thomas entró en acción de inmediato, recogiendo al bebé justo a tiempo y salvando su vida. Resultó que el bebé era el hijo del jefe de estación y había notado que Thomas siempre estaba pendiente del telégrafo de la estación en su tiempo libre. Eso es porque Thomas estaba fascinado por el telégrafo, que era la primera máquina que permitía a las personas comunicarse casi instantáneamente a largas distancias. Así que, como una forma de agradecer por salvar a su hijo, el jefe de estación le mostró a Thomas todo lo que quería saber y más tarde ayudó a Thomas a conseguir un trabajo como operador de telégrafo. Solo recibiría alrededor de $20 cada mes, pero por primera vez desde su accidente, Thomas estaba realmente emocionado. En los años 1860, el telégrafo eléctrico era una tecnología relativamente nueva, y Thomas siempre estaba probando pequeñas mejoras para él, pero esto a menudo le metía en problemas. El trabajo de Thomas era recibir y transmitir información sobre trenes y noticias sobre la guerra civil en curso. La mayor parte del trabajo era esperar toda la noche y Thomas no tenía paciencia para ello. En cambio, creó una máquina que produciría una señal que se suponía debía enviar de vez en cuando mientras él echaba siestas. Cuando sus supervisores se enteraron, Thomas fue despedido. Thomas consiguió otro trabajo y volvió a la carga. Esta vez tomó su receptor y lo mejoró a un repetidor, lo que significa que ya no se necesitaba un telegrafista para retransmitir un mensaje idéntico de una estación a la siguiente. Esta invención fue muy útil, pero el nuevo supervisor de Thomas ya trabajaba en un dispositivo similar. Y cuando fue superado por un adolescente, se puso celoso y despidió a Thomas por despecho. Thomas continuó así durante años, mudándose frecuentemente, asumiendo nuevos trabajos y a menudo siendo despedido por no hacer lo que realmente se suponía que debía hacer.
siempre quería experimentar con el equipo en lugar de seguir las instrucciones. A los 20 años, Thomas regresó a casa sintiéndose deprimido. Era pobre y cada vez más sordo. Pero la vida de Thomas estaba por cambiar para siempre. Thomas había hecho algunos buenos amigos durante su tiempo en los trenes y uno de ellos le escribió acerca de una oferta de trabajo en Boston en Western Union, que era una compañía de telégrafos en ese momento. Thomas aprovechó la oportunidad y llegó a Boston en 1868. Era tan rápido para teclear el código Morse que Western Union le dio el trabajo de recibir las cotizaciones del mercado de valores del emisor más rápido de Nueva York. Cuando eso se volvió aburrido, volvió a jugar con el telégrafo. Después de un tiempo, Thomas hizo algunas mejoras útiles, y cuando una revista de telegrafía escribió un artículo sobre él, las empresas comenzaron a ofrecerle dinero para trabajar en invenciones para ellos. Esto le dio a Thomas la confianza para renunciar a su trabajo y convertirse en un inventor independiente a tiempo completo. Alrededor de este tiempo comenzó a dormir menos, ya que eso le daba más tiempo para trabajar en sus creaciones, pero las cosas tuvieron un comienzo difícil. La primera invención de Thomas fue un simple registrador de votos para el cual registró su primera patente. Permitía a los legisladores presionar un botón de sí o no desde su asiento para votar sobre algo. Sin embargo, eso fue hasta donde llegó con eso, porque según la legislatura de Massachusetts, usarlo sería ilegal. Thomas casi se declaró en bancarrota por esto, así que decidió que a partir de entonces solo trabajaría en inventos con demanda comercial, lo que significa que podría ganar dinero con ellos. Dijo: descubro lo que necesita el mundo y luego procedo a inventar. De esta manera podría seguir haciendo lo que amaba y en lo que era bueno. Pero con suerte no se moriría de hambre en el camino. El siguiente invento de Thomas fue una mejora en un telegrafista de bolsa, que definitivamente cumplía con los criterios de demanda comercial, ya que la compañía para la que lo desarrolló rápidamente encontró alrededor de 30 clientes para él. Pero Thomas salió perjudicado en el trato y vendió sus derechos de patente por casi nada. Ser inventor independiente fue más difícil de lo esperado. Aunque aprendió mucho, esas lecciones no pagaban las cuentas, así que Thomas se volvió más ansioso. Sin embargo, había una invención de la cual Thomas sabía que definitivamente podría ganar algo de dinero serio. Las primeras versiones del telégrafo utilizaban 2 cables entre cada estación, uno para enviar señales eléctricas y otro para recibirlas. En los años 60 del siglo XVIII, los inventores idearon cómo turnarse para enviar y recibir señales por un solo cable, y luego cómo hacerlo simultáneamente. Aunque eran útiles, estas nuevas características volvían el telégrafo lento e infiable. Por eso las compañías no las adoptaron. Thomas se propuso un objetivo ambicioso: solucionar los errores, como él lo llamaba, inventando así el primer telégrafo dúplex verdaderamente funcional. Dado que Thomas tenía reputación de ser un inventor capaz, pudo obtener un préstamo de $800. Fue un gran riesgo, pero si tenía éxito, duplicaría efectivamente la capacidad del cable del telégrafo y reduciría su costo a la mitad. Las compañías de telégrafos pagarían enormes cantidades de dinero por eso, y las regalías podrían cambiar la vida. Había un gran beneficio si todo salía bien, pero lamentablemente no lo hicieron. Cuando Thomas presentó su invento a una gran compañía de telégrafos, no obtuvo respuesta a su mensaje. La prueba fue a medianoche de un sábado, por lo que Thomas no sabía si el operador en el otro extremo de la línea estaba dormido o si fue él quien construyó mal el telégrafo. De cualquier modo, el resultado fue igual. Nadie estaba comprando su invención. Considerando que los $800 que pidió prestados valdrían más de $18,000 hoy, Thomas ahora tenía serios problemas financieros. Y no había manera de que alguien en Boston financiara sus invenciones nunca más, así que gastó el último de su dinero en un boleto de tren a Nueva York. Cuando Thomas llegó, no tenía un centavo a su nombre y no había comido en días. Para conseguir comida, engañó a un dueño de tienda para obtener una muestra gratis de bolsas de té.
que luego cambió por dumplings de 5 centavos a unas cuadras. Y para empeorar las cosas, el único amigo que Thomas tenía en Nueva York estaba fuera de la ciudad, por lo que pasó toda la primera noche vagando por las calles, frío y solitario. Pero aún estaba decidido a tener éxito. A la mañana siguiente, Thomas hizo amigos con un telegrafista que le prestó $1. Puede que no parezca mucho, pero fue un salvavidas. Thomas se dio cuenta que viviendo de dumplings de 5 centavos comería 20 días. Aún así, mientras Thomas deambulaba por las calles, era difícil imaginar que pronto sería una de las personas más influyentes del mundo. Thomas fue a ver a un inventor conocido, llamado Franklin Pope, y se ofreció a ser su asistente a cambio de un lugar para dormir. Pope le ofreció a Thomas la bodega sórdida en la sala de baterías del laboratorio. No era mucho, pero mejor que la calle. Pope era el inventor de un dispositivo importante en ese momento. En la América posterior a la Guerra Civil, el precio de todo, desde la plata hasta el algodón, los valores de los ferrocarriles y los bonos gubernamentales, estaba fuertemente influenciado por el valor del oro, por lo que obtener su precio de manera rápida y confiable era crucial para los mercados financieros. Pope había inventado un indicador que mostraba el precio actual del oro a través del telégrafo, y prácticamente la mitad de Wall Street dependía de él. El problema era que todos los indicadores individuales obtenían su información de un solo telégrafo. Un día, mientras Thomas admiraba el dispositivo central en las negociaciones, este se averió sin previo aviso. De repente, la mitad de Wall Street no pudo acceder a los datos que necesitaba. La empresa de Pope enfrentaba un colapso inminente porque no encontraba una solución. Sin embargo, cuando Thomas echó un vistazo al indicador, inmediatamente vio el problema. Una pequeña resorte en el interior se había soltado y estaba atascada entre 2 engranajes, lo que significaba que la máquina simplemente estaba atascada. Gracias a Thomas, el negocio fue salvado. Al día siguiente, el socio comercial de Pope le encargó mejorar aún más el indicador de oro. Esto llevó a que Thomas fuera promovido nuevamente, y su salario se elevó a $300 por mes, lo cual estaba muy por encima de cualquier cosa que hubiera ganado antes. Pronto, Thomas perfeccionó el indicador de oro. Este éxito llevó a Western Union a contratar a Thomas para mejorar un sistema de impresión de acciones que a veces imprimía números aleatorios en distintos puntos finales. Cuando eso pasaba, Western Union debía identificar los puntos fallidos y enviar empleados para reiniciarlos, lo que requería muchos recursos. Para su solución, Thomas ideó una forma de reiniciar todos los puntos finales simultáneamente desde el telégrafo central sin la necesidad de que nadie haga nada en los puntos finales. Western Union ahorró tanto dinero que ofreció a Thomas $40,000 por la patente, equivalente a más de $1 millón actual. Este dinero realmente cambiaba vidas. Gracias a sus inventos pasó de morir de hambre en las calles a sentirse rico. Sin embargo, lo único más loco que Thomas recibiendo un pago equivalente a $1 millón a los 24 años es el hecho de que le tomó menos de 30 días gastar casi todo. Que Thomas gastara todo el dinero que ganó parece irresponsable, pero en realidad no lo fue. Después de todo este tiempo, Thomas tenía una experiencia empresarial duramente ganada y ahora estaba ansioso por expandir aún más su negocio. Western Union solo compró los derechos de patente del teleimpresor de bolsa, pero Thomas conservó los de fabricación. Como parte del trato, Western Union le dio a Thomas un pedido de 1,200 teleimpresores de bolsa, que en los próximos años le harían ganar casi $500,000. Eso equivale a alrededor de $13 millones en el dinero de hoy. Así que Thomas gastó sus primeros $40,000 en construir una planta de fabricación, un laboratorio y en contratar a otros inventores capaces para trabajar como sus asistentes.
Así podría crear más inventos, venderlos por mucho dinero y fabricarlos para ganar aún más. Lo consideraba una fábrica de ideas, donde él y sus asistentes llevarían a cabo todo tipo de experimentos para probar sus muchas ideas. Como Thomas nunca estaba seguro de lo que necesitarían, llenó el laboratorio con una amplia variedad de químicos y todos los tipos de metales posibles. También recogía cualquier material aleatorio que pudiera, como colas de pavo real, cuernos de toro y púas de puerco espín, por si acaso. ¿Quién sabía lo que podría necesitar? Sin embargo, es justo decir que Thomas tenía un estilo único. Desde niño, a Thomas no le gustaban las matemáticas. Él no podía entender cómo los números se relacionaban con el mundo real. Así que cuando se trataba de usar herramientas como cálculo, trigonometría y fórmulas de física, Thomas era inútil. En cambio, cuando trabajaba en una nueva máquina, la visualizaba. Thomas podía ver cómo cada engranaje y el flujo de electricidad hacían encajar todas las partes móviles de sus invenciones. Cómo podrían ser reutilizadas, combinadas o mejoradas de alguna manera. Y aunque sus métodos eran inusuales, incluso poco científicos, eran innegablemente efectivos. Entre 1872 y 1873, Thomas presentó 53 patentes separadas, incluyendo mejoras en el indicador de acciones y el telégrafo. Sin embargo, esto ha generado controversias sobre Edison actualmente. Algunos creen que recibe crédito excesivo por inventos ajenos. Por ejemplo, Thomas no inventó la máquina de escribir, pero sí la mejoró. Otro argumento es que era más un hombre de negocios que un inventor, ya que su empresa se atribuyó el crédito por las invenciones de los muchos asistentes que contrató. La verdad es más matizada. Thomas Edison era tanto un inventor como un astuto hombre de negocios, lo que lo separaba de la mayoría de los otros inventores. Siempre estuvo enfocado en el lado comercial de la invención y continuó reinvirtiendo las ganancias para expandir su negocio. De cualquier manera, producir tantas patentes no fue fácil. Thomas solía reunir a algunos asistentes para formar su escuadrón de insomnio, quienes trabajaban hasta 3 días seguidos en una invención hasta lograr la perfección. Famosamente dijo, el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Thomas exigía mucho a sus empleados, pero él trabajaba aún más duro y por más tiempo que cualquiera. El laboratorio era el hogar de Thomas. De hecho, su obsesión por trabajar allí pronto se convirtió en un problema. Thomas estaba casado con Mary y tenía hijos. Ella se ocupaba principalmente de criarlos mientras él trabajaba en su laboratorio. Pero Mary se sentía cada vez más sola e aislada, y se sentía descuidada por Thomas, quien a menudo dormía en su laboratorio en lugar de volver a casa. Mary pronto tuvo problemas de salud y murió a los 29 años. Esto hizo que Thomas tuviera que cuidar solo a 3 niños. Así que poco después de esto se casó con otra mujer llamada Mina, tuvo más hijos con ella y retomó su enfoque en su laboratorio. Sin embargo, en 1873, Thomas tuvo un problema completamente nuevo. Estados Unidos vivió una grave crisis financiera y las empresas dejaron de buscar a Thomas para mejoras en sus máquinas. Sin embargo, Thomas no entró en pánico. Pensó que si podía inventar algo lo suficientemente útil, la gente lo compraría sin importar la economía. Sabía que incluso en medio de una depresión económica, América y Europa dependían tanto del telégrafo. Así que si Thomas lograba mejorarlo sustancialmente, seguramente podría hacer que las compañías de telégrafos comenzaran a pagarle de nuevo. Unos años atrás, Thomas ya había intentado hacer un telégrafo dúplex que se suponía que enviaba y recibía señales eléctricas de manera rápida y confiable por el mismo cable. Eso fue un gran fracaso que lo dejó sin un centavo. Pero esta vez Thomas estaba más confiado y experimentado, y por lo tanto se propuso un objetivo aún más ambicioso. Iba a saltarse el dúplex y apuntar directamente al cuádruplex. Esto significaba que el nuevo telégrafo de Thomas necesitaba enviar y recibir simultáneamente 2 señales eléctricas diferentes por el mismo cable, cuadruplicando técnicamente su capacidad. Fue su invención más difícil hasta ahora, pero después de 2 años con muchas noches en vela y un ensayo y error implacable,
Thomas tenía un cuádruplex perfectamente funcional. Esto fue un logro extraordinario y, sin embargo, llevaría a Thomas a algo aún más grande. Thomas estableció un nuevo laboratorio de investigación industrial en una parte remota de Nueva Jersey llamada Menlo Park. El telégrafo multiplex hizo de Thomas una de las personas más famosas de América. Así que los jóvenes inventores aspirantes se mudaron al campo para trabajar para Thomas de forma gratuita. Ahora todo tipo de empresas lo buscaban para ayuda con sus dispositivos. Thomas dijo que quería producir una invención menor cada 10 días y algo grande cada 6 meses. Y en aquel momento lo más grande de todo era el telégrafo parlante, o como se conocería, el teléfono que ves. Mientras Thomas había estado ocupado con el cuádruplex, otro inventor llamado Alexander Graham Bell había estado trabajando duro adaptando el telégrafo para que pudiera transmitir sonido, y en 1876 presentó una patente histórica para el teléfono a Western Union. Esto significaba la perdición. La patente de Bell le dio el derecho exclusivo de usar el teléfono comercialmente, por lo que tenía un monopolio que potencialmente podría hacer obsoleto el negocio de telégrafos de Western Union. Entonces, si Western Union quería competir con Bell, tenían que sortear sus patentes, lo que significaba que necesitarían mejorar el teléfono de una manera sustancial. ¿Y quién mejor para hacer ese trabajo por ellos que Thomas Edison? Thomas estaba casi sordo, por lo que personalmente tenía una capa extra de obstáculos que superar con este desafío particular. Pero fue precisamente debido a su discapacidad auditiva que finalmente mejoró la claridad y el volumen del teléfono mucho más allá de lo que tenía Bell. Pero esto le dio a Thomas otra idea. Verás, el teléfono estaba destinado a transmitir sonido, pero no había un dispositivo que pudiera grabarlo y reproducirlo. Eso llevó a Thomas a inventar el fonógrafo en 1877. Este dispositivo grababa sonido capturando ondas sonoras como vibraciones en cilindros de papel de aluminio con una aguja. Luego también podía reproducir los sonidos grabados. De nuevo, la sordera de Thomas fue un obstáculo a superar. Pero descubrió que al morder el fonógrafo, las vibraciones del sonido viajarían a través de su cráneo y podía escucharlo de esa manera. Para todos los demás, cuyos oídos funcionaban perfectamente, escuchar sonido grabado por primera vez fue una experiencia mágica. La prensa llamó a Thomas el mago de Menlo Park. Thomas asumió que el fonógrafo se usaría en los negocios como un dispositivo para la dictación. Sin embargo, su invento sentó las bases de los tocadiscos y fue clave en la popularización de la música grabada. Esta invención le trajo a Thomas mucha fama, pero su invención más famosa aún estaba por llegar. Por más de 70 años, la iluminación eléctrica fue de las áreas más estancadas en la investigación científica. Al anochecer, la gente seguía usando velas, luces de gas y lámparas de queroseno. Todos estos tenían problemas. Las velas podían causar incendios. Y el gas utilizado en las lámparas tenía un mal olor y acumulaba gases peligrosos. En 1878, Thomas decidió cambiar eso. Y para hacer las cosas aún más difíciles, quería centrarse en la luz incandescente, que brillaba al calentar un filamento delgado mediante una corriente eléctrica. Estos se introdujeron allá por 1808, pero nadie había encontrado una forma de hacerlos arder por más de unos pocos momentos. La luz debía ser pequeña, suficientemente brillante, consumir poca corriente, durar mucho, encenderse y apagarse por separado, y ser rentable, entre otros requisitos. Muchos inventores antes que Thomas habían intentado y fracasado, y todos creían que básicamente era imposible hacer una luz incandescente que funcionara. Pero Thomas declaró públicamente que perfeccionaría la iluminación incandescente. Así que, aunque la prensa, sus inversores e incluso sus propios asistentes pensaron que se había vuelto loco,
Thomas se puso a trabajar con su entusiasmo habitual. La principal razón por la que las luces incandescentes solo podían arder durante 1 minuto o 2 hasta ahora era debido a la estructura similar a un cable en su interior, conocida como filamento. Para que la luz brillara, el filamento debía calentarse a altas temperaturas sin derretirse ni quemarse. Pero eso era un problema porque para aumentar los niveles de resistencia eléctrica que el filamento podía tolerar, tenía que ser lo más delgado físicamente posible, aproximadamente 1/5 parte del grosor de un cabello humano. Por lo tanto, el principal desafío en la invención de una luz incandescente útil fue encontrar el material adecuado para hacer el filamento. Thomas pasó sus primeros meses probando cuerda, algodón y otros filamentos orgánicos. No funcionó y probó con metal. Intentó con níquel y, al fallar, probó platino, logrando mantenerlo encendido hasta 2 horas. Esto fue prometedor, pero luego pasaron meses sin más progreso y comenzó de nuevo desde cero. Thomas alteró el filamento de todas las formas que pudo. Los preparó de manera diferente, los torció, los hizo más largos, más cortos, más delgados, más gruesos, lo que se te ocurra. También cambió todo lo demás de la luz. Utilizó diferentes formas de bombillas, diferentes circuitos, cantidades variables de resistencia eléctrica, voltaje y amperaje. Después de probar 1600 materiales diferentes, Thomas había aprendido mucho, pero aún no había hecho ese descubrimiento que iba a cambiarlo todo. Estaba buscando una aguja en un pajar del tamaño de un planeta, literalmente, porque Thomas envió agentes para encontrar nuevos materiales hasta las montañas rocosas, la selva amazónica y Japón. Probó distintas variedades de cabello humano. Después de 1 año y medio y miles de dólares incontables, los asistentes de Thomas y sus inversores habían perdido toda esperanza. Pero Thomas siguió trabajando con entusiasmo y finalmente lo logró. Tras someter un filamento de algodón a la carbonización, Thomas y sus asistentes pasaron 40 horas observando emocionados una lámpara, conscientes de su descubrimiento crucial. El papel carbonizado era mejor. Ardió durante 170 horas y ahora solo era cuestión de hacer pequeños ajustes para llevar eso lo más alto posible. En la víspera de Año Nuevo, Thomas se equipó Menlo Park con 800 luces y dio a una multitud de 3000 espectadores su primera visión del futuro. El valor comercial de la luz incandescente ahora estaba claramente probado, por lo que los inversores de Thomas le dieron con gusto cheques para más investigación. Aunque en realidad la búsqueda del filamento perfecto apenas había comenzado. El papel carbonizado ardía durante unas pocas cientos de horas, lo cual era un gran avance, pero no lo suficientemente grande como para cambiar el mundo. Thomas aún debía perfeccionar el filamento, pero tras probar casi 10.000 materiales y lograr varios descubrimientos, ya sabía qué hacer, así que delegó la tarea a sus asistentes y se enfocó en un problema más urgente. Verás, la luz incandescente ni siquiera era la mitad de la batalla cuando se trataba de iluminación eléctrica. Después de todo, las lámparas necesitaban electricidad y si Thomas planeaba iluminar el mundo, debía haber una forma de llevársela. Así que el próximo desafío de Thomas fue diseñar una industria completa para suministrar electricidad a gran escala, lo cual claramente no iba a ser fácil. Afortunadamente, ser el inventor más famoso del mundo tenía sus ventajas. Thomas atraía frecuentemente a genios de clase mundial para trabajar con él, y no había mejor hombre para este trabajo que un joven inmigrante serbio llamado Nikola Tesla. Desafortunadamente terminaría convirtiéndose en el mayor rival de Edison. El 10 de julio de 1856, a la medianoche, en el Imperio Austriaco, nació Nikola Tesla. La partera señaló la violenta tormenta de rayos afuera y sintió que era un mal presagio, prediciendo que él sería un niño de la oscuridad. Pero la madre de Tesla dijo no, él será un niño de luz. Y bueno, ella tenía razón. Tesla creció para ser un genio notable.
Podía hablar 8 idiomas, realizar cálculos integrales multivariables mentalmente y utilizaba su memoria fotográfica para organizar su mente como una biblioteca, donde podía acceder a los libros de principio a fin a voluntad. A pesar de su genio, Tesla tenía peculiaridades extrañas. Quedaba paralizado de miedo al ver perlas. Tenía un poco de adicción al juego y se alteraba si el número de escalones que subía, que siempre contaba, no era perfectamente divisible por 3. Este extraño pero brillante hijo de la luz encontró trabajo en París como técnico en la compañía continental Edison y no tardó mucho en destacarse. El supervisor de Tesla lo envió a América para trabajar junto al mismo Edison, con una breve carta que decía: «Mi querido Edison, conozco a 2 grandes hombres y tú eres uno de ellos. El otro es este joven, Nikola Tesla». Cuando Tesla llegó en 1884, un asaltante le robó todo salvo 4 centavos. Pero por supuesto, aún tenía su indiscutible brillantez y ética de trabajo, y eso era todo lo que necesitaba para ganarse el respeto de Thomas Edison. Tras conocerlo, Thomas pidió a Tesla trabajar con él de inmediato. Ahora, en los 4 años desde que Thomas había demostrado la viabilidad comercial de la iluminación incandescente, había ocurrido mucho. Sus asistentes habían hecho grandes avances utilizando filamentos de bambú, pero al final del día, simplemente inventar una bombilla no era suficiente. Así que Thomas había estado ocupado creando una industria para suministrar electricidad a gran escala. Esto significaba diseñar un conjunto completo de infraestructura, comenzando con una central eléctrica para generar electricidad, y luego todo lo que se encontraba entre eso y un interruptor de luz. Pero antes de comenzar, Thomas tuvo que elegir cuál de los 2 métodos principales de transmisión eléctrica iba a ser la base de toda su invención. Corriente directa, conocida como corriente directa, o corriente alterna, conocida como corriente alterna. Su principal diferencia es que la corriente directa mantiene un voltaje constante, lo que significa que mueve la electricidad continuamente en una dirección, mientras que el voltaje de la corriente alterna entre positivo y negativo, y por lo tanto cambia periódicamente la dirección en la que se desplaza la electricidad. Cuando Thomas comenzó a construir su sistema, los científicos sabían mucho más sobre corriente directa de lo que sabían sobre corriente alterna. La mayoría de los científicos creía que usar la corriente alterna a gran escala era imposible, por lo que la corriente directa se consideraba más fácil de operar. Así que Thomas hizo lo lógico y apostó todo lo a la corriente directa para construir su sistema. Con el tiempo, Thomas enfrentó obstáculos difíciles. Para empezar, las estaciones de energía basadas en corriente directa eran caras y, lo que es peor, solo podían alimentar el área dentro de un radio de 2 millas. Corriente directa solo recorría distancias cortas y necesitaba estaciones de energía cada pocas cuadras. El negocio de Thomas tuvo éxito iluminando fábricas, tiendas y hoteles, pero solo construyó 12 estaciones de energía central en grandes ciudades. Así que iluminar todo el mundo todavía era un sueño lejano. Thomas hizo lo que siempre hacía y comenzó a eliminar sus obstáculos con optimismo. Uno de esos era un motor de corriente continua ineficiente, y asignó al joven genio trabajador que acababa de contratar para mejorarlo, Nikola Tesla. Sin embargo, Tesla tenía otras ideas. Tesla creía que la corriente alterna podría funcionar, y que no tendría las mismas limitaciones que la corriente directa. Según Tesla, producir electricidad con corriente alterna sería más barato que con corriente continua, y no había límite para cuán lejos se podría transportar. En realidad, Thomas había considerado esto muchas veces él mismo, pero ya había diseñado toda una industria alrededor de la corriente continua y había presentado cientos de patentes para ello. Empezar de nuevo con corriente alterna le habría costado millones en regalías, años y, sinceramente, creía que usar corriente alterna era imposible. Thomas le pidió a Tesla que trabajara en el motor de corriente continua y le dijo que si lo mejoraba mucho, le daría $50,000, que hoy equivalen a más de $1,600,000. Con un incentivo tan loco como ese, Tesla olvidó todo acerca de las corrientes alternas y unos meses después regresó a Thomas habiendo hecho un trabajo fantástico mejorando el motor. Pero cuando Tesla le preguntó acerca de su bono de $50,000, Thomas simplemente se rió y le dijo:
Tesla, cuando te conviertas en un estadounidense de pleno derecho, apreciarás una broma estadounidense. Básicamente, Thomas dijo que no había estado hablando en serio sobre el bono. Tesla no vio ningún humor en esto. Sintió que acababa de ser estafado, así que Tesla renunció a su trabajo en ese mismo instante. Sin embargo, la vida de Tesla empeoró después de dejar la compañía de Edison. Incluso tuvo que cavar zanjas para sobrevivir. Tesla estaba más decidido que nunca a hacer realidad la corriente alterna y demostrar que Edison estaba equivocado. La guerra de las corrientes comenzó oficialmente. Dos de los más grandes inventores del mundo iban a enfrentarse. Para 1887, Thomas no había avanzado mucho con corriente directa, pero Tesla, quien comenzó 6 años después de él, literalmente sin dinero, había hecho historia científica. En solo 3 años, Tesla patentó cientos de innovaciones para una eficiente infraestructura eléctrica alimentada solo por corriente alterna, sin los problemas de corriente directas. Esto literalmente conmocionó al mundo. Era una amenaza clara para Thomas, pero para un inversor llamado George Westinghouse era una oportunidad de oro. Westinghouse sabía que la iluminación eléctrica generaba grandes ganancias, pero pensaba que la corriente continua frenaba la industria. Cuando Tesla publicó sus patentes de corriente alterna, de inmediato le hizo una oferta increíble. Ajustando por la inflación moderna, Westinghouse pagó a Tesla una tarifa plana de $2 millones por sus patentes y un salario mensual de $65,000 para ayudar a implementar el sistema. Además de esto, Westinghouse le dio a Tesla una buena parte de las acciones de su empresa, que estaba destinada a crecer explosivamente en las próximas décadas. Pero la parte más loca es que se estimó que las regalías de Tesla solo por la patente principal de corriente alterna eran de más de $100 millones en ese momento, $3.300 millones hoy en día. Esa es solo una de cientos de otras patentes registradas a su nombre. En ese momento, Tesla iba rumbo a ser el hombre más rico del mundo. Mientras tanto, Thomas sabía que estaba en el lado perdedor de la guerra de las corrientes, y esto realmente sacó lo peor de Thomas Edison, y lo llevó por un camino muy oscuro. Para suministrar electricidad a gran escala, la corriente alterna era la mejor opción. Pero como empresario, Thomas aún tenía que cuidar de sí mismo. Sus inversores ahora estaban considerando optar por Westinghouse en su lugar, así que lanzó una guerra de propaganda total. Thomas mintió sobre los peligros de la corriente alterna en los periódicos. Pero cuando eso no fue suficiente, financió en secreto la invención de la silla eléctrica usando corriente alterna para que la gente asociara la corriente alterna con la muerte. Cuando eso no bastó, Thomas pagó a niños para que le llevaran cachorros callejeros y los electrocutaba en público con corriente alterna. Incluso electrocutó a un elefante con corriente alterna y hizo una película sobre ello. Aunque intentó asustar sobre los peligros de la corriente alterna, muchos inversores de Thomas descubrieron sus mentiras y eligieron a Westinghouse. Mientras Edison torturaba animales indefensos, Westinghouse y Tesla mejoraban su sistema de corriente alterna. En 1892, ellos socavaron a Thomas para obtener un contrato para iluminar la Exposición Colombina, que fue un evento de fama mundial. Westinghouse y Tesla se comprometieron totalmente. Con 160,000 bombillas dieron un espectáculo de luces del que incluso Thomas habría estado celoso. Fue un espectáculo increíble ver el evento iluminado tan brillantemente con la iluminación de Tesla, y también demostró que la corriente alterna era segura. La guerra de las corrientes llegó a su fin definitivo al año siguiente, cuando se hizo realidad el sueño de toda la vida de Tesla de construir una central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, y la corriente alterna se estableció para siempre como la forma superior de proporcionar electricidad a gran escala. Actualmente, la corriente alterna es la principal forma de alimentar ciudades, hogares e industrias. Definitivamente se puede decir que Tesla ganó la guerra de las corrientes. Pero eso no quiere decir que la corriente directa no sea útil. Cada vez que usas un smartphone, laptop o cualquier dispositivo con batería, debes agradecer a Thomas Edison. Y de cualquier manera, cuando enciendes una luz, recuerda,
es gracias a la corriente alterna de Tesla y la bombilla incandescente de Edison. Después de su batalla sobre corriente alterna versus corriente directa, Tesla y Edison permanecerían en una carrera continua para desarrollar más inventos, con ambos hombres teniendo un gran impacto en muchas industrias. Sin embargo, a pesar de que Tesla estaba en camino de convertirse en el hombre más rico del mundo, su vida a partir de entonces fue una serie de tragedias. Westinghouse quería expandir su negocio a cada rincón del mundo y para hacer eso, asumió una cantidad colosal de deuda. Tras la crisis financiera de 1890, su negocio enfrentaba la bancarrota. Debido a esto, Westinghouse pidió desesperadamente a Tesla que redujera su regalía y sin dudarlo, Tesla rompió el contrato que iba a traerle una fortuna. La compañía de Westinghouse se salvó y Tesla obtuvo un enorme pago único por sus derechos de patente. Esto significaba que ya no podía usar legalmente sus invenciones ni construir sobre su trabajo previo. Tristemente, Tesla luego gastó todos sus millones en experimentos fallidos, hasta que finalmente lo perdió todo. Tesla escribió en su diario que se enamoró de una paloma. Tras la muerte de la paloma, dijo que su obra de vida había concluido. A diferencia de Tesla, Edison protegía sus derechos de patente muy cuidadosamente. Era un hombre de negocios, siempre pensando en el lado comercial de sus invenciones, y pronto estaría cambiando el mundo de otra manera inesperada. Para 1886, Thomas redujo el costo de la bombilla a 22 centavos, construyó más de 500 plantas de iluminación aisladas y aumentó las estaciones centrales en grandes ciudades de 12 a 58. Thomas era un inventor legendario, pero también era un empresario extraordinario. A los 38 años había construido un imperio de iluminación y fabricación que obtenía millones cada año y hacía rentable el negocio de la iluminación eléctrica para el resto del mundo. Sin embargo, durante la Guerra de las Corrientes, John Pierpont Morgan mostró un gran interés en las empresas de Thomas y las consolidó en Edison General Electric. Pero Thomas no estaba contento allí. Su negocio había crecido hasta contar con casi 3,000 empleados, y eso significaba que tenía mucho menos tiempo para trabajar en invenciones. Casi siempre era gerente. Luego, en 1892, John Pierpont Morgan eliminó la palabra Edison de Edison General Electric. Así que, poco después, Thomas vendió el 10% de las acciones que aún poseía y renunció a su posición. Hoy General Electric vale más de 100,000 millones de dólares, por lo que vender todo quizás no fue la mejor decisión que Thomas haya tomado. Pero tenía suficiente dinero para volver a ser un inventor a tiempo completo, que es lo que realmente amaba hacer. De hecho, Thomas tenía la costumbre de trabajar simultáneamente en docenas de proyectos diferentes en su laboratorio. Así que durante su campaña en la iluminación eléctrica, también había estado ideando algunas otras invenciones. En 1887, Thomas notó que el fonógrafo antiguo que grababa y reproducía sonido desaprovechaba su potencial como grabadora de reuniones de negocios, por lo que lo replanteó como un dispositivo de entretenimiento. La sordera de Thomas solo se había intensificado hasta ahora, por lo que nunca realmente pudo disfrutar de esto él mismo. Pero el fonógrafo convirtió la música de algo que solo podías obtener en un concierto de ópera a algo accesible para cualquiera a un precio asequible. Luego tuvo otra idea: combinar el sonido usando su famoso fonógrafo con una máquina de visualización. Thomas volvió a sorprender al mundo cuando patentó la primera cámara de cine efectiva llamada kinetógrafo. Durante casi una década, todas las películas vistas por el público estadounidense fueron hechas por la compañía de Edison. Thomas incluso construyó un gran estudio donde produjo la histórica película El Gran Robo del Tren. Sin embargo, esto no solo impulsó a todo el mundo a mejorar sus ideas y crear cámaras aún mejores, sino que también allanó el camino para que miles de artistas avanzaran en el arte de la cinematografía. De hecho, a principios de los 1890 llegaron más competidores a la escena del cine.
para intentar evitar pagar por el uso del equipo patentado de Edison, algunos de los primeros cineastas se mudaron al otro lado del país, a un pequeño suburbio de Los Ángeles, en California, con la esperanza de alejarse lo suficiente de Edison para que le resultara difícil emprender acciones legales contra él. De forma curiosa, Edison contribuyó a la creación de Hollywood. Edison fue clasificado entre los 10 más importantes en la historia del cine. También jugó un gran papel en la invención del proyector y la radio, y en su búsqueda para construir un coche eléctrico con Henry Ford, Thomas revolucionó completamente la tecnología de las baterías. Thomas Edison nunca perdió tiempo. No es de extrañar que durante 20 años, los periódicos y revistas populares lo votaran consistentemente como el ciudadano más útil de América. Edison presentó su patente en 1093 en 1931 y murió ese año a los 84 años. Estados Unidos guardó un minuto de silencio en honor al hombre cuyas invenciones cambiaron el mundo. Sin embargo, aunque las invenciones de Edison ciertamente lo hicieron ricos, el hombre más rico vivo en ese momento era John D. Rockefeller, y su ascenso a la cima fue extremadamente brutal. Haz clic en la miniatura en pantalla para ver esa historia y nos vemos ahí en un segundo.